lo más bueno que se comparte en una comida es la compañía. Son las personas. Lo más importante de una cena o una comida son las personas. Y eso es lo que verdaderamente hace diferente la cena, ¿no? Eh, Aparte es algo espiritual. Cuando nosotros nos reunimos a comer con personas o con la familia, es para mí un momento muy espiritual. Muchas veces las comidas de empresa, no cenas de empresa, comidas familiares, celebraciones familiares. Y hay algo que ocurre alrededor de la mesa porque queremos celebrar y queremos compartir alrededor de un deleite de platos, ¿verdad? De unas conversaciones agradables, de un tiempo de paz, de un tiempo de armonía. Una de las cosas que hace Satanás en esos momentos espirituales es traer división, traer confusión. Y muchas veces los que hemos crecido en familias un poco disfuncionales, es que esos momentos, en vez de ser agradables, se convertían en como un escenario para echarse de los platos, ¿verdad? Sucios, los trapos en cara, y los niños a veces como los espectadores, ¿verdad? Pero esto es como todo, las cosas que Dios hace, Satanás las quiere pervertir. La fiesta es de Dios. Jesús es un fiestero. Yo siempre lo digo, él estaba en todos los fregados, en todas las fiestas tradicionales, en todas las bodas. Pero ¿qué ocurre cuando Satanás coge las cosas que Dios crea? Las pervierte. Entonces, un tiempo espiritual como es sentarse alrededor de una mesa a participar de una cena, se puede convertir en un campo de batalla cuando Cristo no es el centro. O en una perversión, ¿verdad? Todo empezó con una comida, me pasé con la cervecita y al final acabé donde no tenía que acabar, ¿verdad? Cuando Cristo no es el centro, las cosas se distorsionan. De hecho, el universo dice que tiene la entropía. ¿Sabéis qué es la entropía? Oye, los que están ahí sentados se pueden sentar delante, ¿eh? Os podéis sentar, que estáis ahí como expulsados de clase. ¿Podéis sentar aquí? Sí. Sí. Entonces, el universo tiene la entropía, quiere decir al desorden. Si usted no ordena su habitación se convierte en una pocilga, ¿verdad? Si usted no limpia, el salón de su casa se convierte en una pocilga. Y si Cristo, como dice la palabra, no sujeta todas las cosas se desordenan. Así que cuando te sientes en una mesa a participar de una comida con gente a la que amas, intenta que Cristo sea el centro, para que esa mesa se sostenga. De hecho, ahí me preguntaban cuando llegué aquí, ¿cómo conocí yo al Señor? Y yo conocí al Señor en una comida. El 17 de diciembre del 2007, yo tenía 30 años y yo llevaba desde los 16 años consumiendo droga, emborrachándome, en fin, lo que cada persona joven de esta sociedad que nos ha tocado, pues lo ve normal. Yo entré en una crisis de ansiedad, de vacío, depresión, de un sinsentido a la vida, con esas preguntas que todos tenemos: ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte, no? Hay personas que dicen: yo no creo en Dios, yo creo en el universo, yo creo en las estrellas, yo no creo en nada, ¿no? Pero esas tres preguntas van a rondar tu cabeza y solamente Cristo te las puede responder. Entonces yo tenía esas tres preguntas y yo llegué a Santander, al norte de España, por un concierto que tuve en Bilbao, con crisis de ansiedad, adicciones, depresión, miedo a la muerte, promiscuidad, o sea, todo lo que te puedes imaginar. Y así llegué. Y yo recuerdo que mi primer impacto en una mesa de una familia cristiana, que era mi cuñada, que no sabíamos que eran cristianos, y mucho menos que trabajaban con gente con problemas de drogas. Pero Dios nos llevó allí. Y cuando yo vi la mesa, una de las cosas que me impactó es con la armonía que servían. Cómo me servían los platos, cómo se preocupaban porque yo estuviera bien, qué comunión había entre ellos, mi cuñado, mi cuñada, mis sobrinos. Y eso me confrontó. Yo estaba sentado allí y recuerdo que nos estaban poniendo una sopa azteca con una comida mexicana que había preparado mi cuñada, con un pañuelito aquí. Ahí, ella estaba en Centro Reto, en el norte de España, con su pañuelito, mujer de Dios, así, como muy judía, y ahí poniéndome el platito, y yo con una ansiedad en la boca del estómago, encorvado. Y yo decía: ay, cómo se den cuenta. Era lo que yo pensaba, me sentía tan sucio que digo: ay, cómo se den cuenta que soy un drogadicto, ay, cómo se den cuenta de que soy un mentiroso, ay, cómo se den cuenta. Y sabes que mientras más mal pensaba de mí mismo, más amor me demostraban ellos. Ahí en esa mesa, en esa armonía, escuché por primera vez el Evangelio, porque ya no podía aguantar la ansiedad y la tormenta que había en mi corazón.
y le dije a mi cuñado todo lo que hacía, todo lo que tomaba y de dónde venía. No sabía por qué le estaba diciendo eso, pero necesitaba vomitar todo eso y desahogarme con alguien. Cuando él me vio y le dije que tenía ansiedad, él me dijo, dice, mira, tú no tienes ansiedad, tú tienes un vacío en tu corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Y yo lo creí y empezó a hablarme de la mujer samaritana y de una fuente de vida que brota. Entonces me di cuenta mientras me leía ese texto del Evangelio de Juan que yo estaba vacío, que yo no tenía agua, que yo buscaba fuentes con mi fuerza en personas, buscaba fuentes con mi fuerza en modas, en música, en tendencia, pero que mi vida estaba muerta. Y él empieza a decirme que Jesucristo entregó su vida por mí, que él me amaba, que me perdonaba y que él iba a empezar a fluir con una fuente nueva en mi corazón, que iba a saciar mi sed, que me iba a completar y que me iba a dar la vida eterna. Yo comencé a llorar como un descosío y me dijo mi cuñado, mira, vete a la habitación a solas y ahí desahógate. Y ahí me metí el 17 de diciembre del 2007, eran las 4:30 de la tarde, en la sobremesa, comencé a gritarle a Dios, preguntándole que realmente si Él me amaba, si Él era real, si Él perdonaba todas las cosas que había hecho en mi vida, todo mi pasado del narcotráfico, todo mi pasado de las drogas, de verdad que tú eres capaz de perdonar todo el daño que yo he hecho. Y en ese momento yo estaba en la presencia de Dios sin yo saber ni lo que era una iglesia, ni lo que era la escritura, ni lo que era un pastor, yo no tenía ni idea. Yo lo único que sabía es que allí estaba Dios conmigo. Y la presencia era tan fuerte que me quedé en el suelo tumbado y empecé, cuando vienen fotografías y recuerdos rápidos a tu mente, ¿a alguno le ha pasado esto que vienen recuerdos a tu mente de cosas del pasado, de la infancia, de daño que le había hecho a personas y todas esas cosas venían en un momento y Dios me dijo, te amo. Te perdono. Y yo te diseñé, no para que te destruyeras, sino para que construyeras. Nunca en mi vida había experimentado lo que en ese momento empecé a experimentar. Empecé a reírme de alegría. Las lágrimas se convirtieron en lágrimas de gozo. El nudo con el que llevaba peleando 2 años ya no estaba, llevaba horas en la presencia de Dios. Comencé a caminar y a hablar con Dios. Tú estás aquí, tú eres ese Jesús. ¿Tú me amas? ¿De verdad que tú me perdonas? ¿Me puedes dar una oportunidad de empezar una vida nueva? Señor, ¿de verdad que tú eres el que me ha hablado mi cuñado? ¿Jesús está vivo? Y Jesús empezó a hablarme, empecé a escuchar, no con voz audible, sino con una convicción en mi corazón. Una revelación que me hacía ver cosas que estaban mal en mi vida. Pero no me condenaban. Me hacía ver cosas que estaban mal en mi vida y había un deseo de cambiarlas. Mi manera de hablar y el daño que hice. Ese fue mi primer encuentro con Jesucristo y a día de hoy nosotros estamos plantando iglesias en diferentes ciudades. De haber estado destruyendo familias, hoy trabajamos para construir familias. De haber utilizado la música como un falso ídolo, hoy el único ídolo que tengo, que es Cristo, utiliza mi música para que otros le conozcan. De ser un idólatra mentiroso a querer predicar de la verdad. De ser un egoísta a dar mi vida por las personas. El otro día mi esposa, y esto es algo bonito, cuando tu esposa te dice algo bueno de ti, que es la que está contigo desde que se levanta hasta que te acuesta, lo conoce todo de ti. Cuando entra, cuando sale del baño, ¿verdad? Todo. Lo conoce absolutamente todo. ¿Eh? Y cuando ella te dice algo como, hay que ver, gordo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ahora tenemos un centro donde estamos trabajando con personas, iglesias, 3 iglesias, estamos trabajando con familias. Y me decía, con lo egoísta que tú eras, que tú nada más que vivías para ti, para tu cuerpo, para tu estatus, para tu cuenta bancaria. Y ahora te desvives por la gente. ¿Qué obra tan bonita ha hecho Cristo en ti? Esto fue esta semana. Y claro, tu mujer te lo dice, que llevas 17 años con ella, se me cayeron 2 lagrimones, que cuando empecé, me fui a entrenar al gimnasio y empecé con la elíptica y empecé a analizar, digo, ostras, pues sí que ha cambiado mi vida en tantos años. O sea, todo lo contrario a lo que yo era. ¿Por qué? Porque cuando está Cristo, cuando Él presenta una mesa, en esa mesa de la gracia hay sitio para todos. Seas el más pecador del mundo, hay sitio para la cena de la gracia. Y yo quiero hablar de esto hoy, quiero hablar de la cena de la gracia. Y quiero ilustraros con la Santa Cena. ¿Cuántos han leído el texto de la Santa Cena o de la Última Cena? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Cuántos han escuchado alguna vez lo que es la Última Cena? Sí, casi todo, ¿verdad? Si no, en el contexto católico, en alguna peli, en algún cuadro o en una iglesia. Y hoy lo vamos a ver de manera práctica.
La Santa Cena, vamos a leer en Lucas 22, versículo 14 al 21, y la Santa Cena, o la Última Cena, se celebra en el tiempo de la Pascua. Y el tiempo de la Pascua era un tiempo donde se celebraba una fiesta que comenzó en el Éxodo, en la fiesta de liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? De la esclavitud del pecado a salir por el desierto a tierra prometida. En esa fiesta se sacrificó un cordero, esa sangre del cordero se pegó en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Como un símbolo de la sangre de Cristo en la puerta, que es el corazón. Y se comenzó a hacer pan sin levadura, que hoy lo vais a probar, que lo ha hecho Eduardo en casa de Alberto. Dale un aplauso a Eduardo aquí, al panadero. Pan sin levadura. ¿Y por qué sin levadura? El pan sin levadura era un símbolo de pureza. La levadura, en este contexto del pan, no era un trasfondo bueno, era la inmundicia, ¿no? Lo que leuda dentro de nosotros para ensuciarnos o para quitar la pureza, ¿verdad? Después está la levadura del reino, que esta es la buena, esta es la que leuda y convierte toda la masa para que se convierta en sal, ¿verdad? Pero esta levadura representaba en esta fiesta el pecado, con lo cual el pan sin levadura, porque en la fiesta de la justificación de la Pascua se supone que Cristo iba a justificaros a cada uno de vosotros. Así que Pedro y Juan salen a Jerusalén a preparar la gran cena. ¿A cuánto le gusta una gran cena? ¿Sí? ¿A cuánto le gusta una gran cena? ¿Sí? Pues esto fue una gran cena y dice el versículo 14, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a su discípulo y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Amén. Vamos a analizar esta escena tan preciosa y tan maravillosa de esta cena. Y una de las cosas que a mí me sorprende de Jesucristo, por una de las razones que le adoro, es cuando yo estudio sus emociones y veo que en uno de los momentos más dolorosos y oscuros de la vida de Jesús, lo primero que le dice a toda su gente sentada en la cena no fue una queja, no fue tengo miedo, no fue prepárense para mañana, no fue qué van a hacer conmigo, sino lo que dijo es: cuánto había deseado estar aquí con vosotros. Cuánto he deseado participar de este tiempo antes de mi sufrimiento. Y yo quiero que te pongas en esta escena. ¿Cuántos de aquí se han operado alguna vez? ¿Y cómo fue el día antes? ¿Cómo fue el día antes? Miedito, ¿verdad? ¿O cuántos han tenido un juicio donde te jugabas algo gordo? No hace falta que te levantes tu mano a ver si voy a decir ¡pecador! El acusador, ¿no? ¿Y cómo fue la noche? ¿Cómo fue la noche? ¿Te entraron ganas de prepararle una cenita a tu gente? ¿Te entraron ganas de prepararle una comidita agradable y decirle encima: cuánto tiempo había deseado, Eduardo, de estar este rato contigo? ¿Cuánto tiempo había deseado, Jesús, sentarme contigo antes de mi sacrificio en la cruz? Él sabía el precio del pecado de la humanidad. Y no era una muerte cualquiera. Era todo el peso del pecado de la humanidad
sobre Cristo. Y el día antes, él decide preparar la mejor cena de la historia con la gente que más amaba, diciéndoles cuánto tiempo había deseado, Carmen, sentarme contigo un rato. Si te vas a Génesis 3, el comienzo de la creación del hombre y de la mujer fue simplemente caminar con el Padre. Por eso Adán escuchaba caminar al Padre cerca de él. Y muchas veces pensamos que tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios, cuando Jesús lo único que quiere es caminar y estar íntimamente en comunión con nosotros. ¿Y cuánto tiempo he deseado? Una de las cosas que admiro de Jesucristo es como Él no reprime sus emociones, sino que las consagra. Las emociones no hay que reprimirlas, hay que consagrarlas. Si hay dolor porque se fue un ser querido, si te sentiste abandonado, rechazado, si alguien te hizo daño, no tienes que soportar el dolor interno. Puedes desahogarte. En la iglesia de Jesucristo, delante de Dios, tienes que desahogarte, tienes que pasar el luto, tienes que pasar el duelo, pero consagra ese dolor, no lo reprimas, porque si lo reprimes, implosionas, que eso es explotar hacia adentro. Y cuando implosionas, viene la depresión, viene la ansiedad, vienen los ataques de pánico, viene el desequilibrio. Así que yo te invito, tomando el ejemplo de Jesús, que no reprimas tus emociones, que las consagres. Nadie de aquí podría soportar la cruz. Por eso el Señor no va a permitir ninguna prueba por la que tú no puedas pasar. El Padre sabía que Jesús era el único que podía soportar la cruz. Así que en una pequeña medida, la cruz que yo cargo como cristiano no es una cruz que me hunde. La cruz que me hunde es la del pecado. La cruz que yo tomo cuando sigo a Cristo me levanta, porque el vínculo del pecado es a la tierra, pero el vínculo de la cruz de Cristo es al cielo. Así que Él me levanta la carga. Por eso dice la Escritura, venid a mí los que están cansados y trabajados. Pónganse mi yugo, porque ligera es mi carga. Mi yugo es fácil. No reprimas tus emociones. Conságralas al Señor. Conságralas. ¿Sabes que esta escena es la misma que el lavamiento de pies? Cuando vemos en el Evangelio de Juan, y vemos en Juan 13, cuando dice la palabra, dice que los había amado todo el tiempo y ahora los amó hasta el final. Esa palabra griega, hasta el final, no habla de tiempo, habla de intensidad. Era algo así como decir, Jesús los había amado toda su vida y ahora, en el peor momento de su vida, no podía amarlos más. O sea, entiende el amor de Cristo sobre nuestras vidas. Dice, no podía amarlos con más intensidad que un día antes de mi entrega, un día antes de la traición, un día antes del dolor. Y comenzó a lavarle los pies y le decía, ahora mismo no entendéis esto, pero un día lo entenderéis. Y comenzó a servirles con una toalla ceñida. Y después fue la Santa Cena. ¿Sabes que el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de consolarte en los peores momentos de tu vida? ¿Sabes que el parácletos, que se le dice en griego, el consolador, en los momentos más críticos de tu vida va a liberar una unción específica para que usted pueda pasar por ahí? Por eso usted no tiene que temer a lo que no ha venido, sino que confiar en aquel que conoce lo que vendrá. El miedo que provoca la ansiedad, o más bien la ansiedad que provocada por el miedo irracional, es cuando comienzas a temer por cosas que aún no han ocurrido. Pero Cristo conoce la historia de tu vida. Él conoce tu destino. Hoy me recibía Luis, ¿qué tal? ¿Has tomado ya el rollo de tu destino? Dios conoce tu destino. Él te diseñó antes de que tú fueras concebido en el vientre de una mujer. Y esto se llama el kairos de Dios. Muchas veces tenemos demasiado miedo por lo que vendrá, cuando debemos confiar que cuando venga eso, si yo estoy con Cristo, Él va a consolarme cuando venga ese tiempo. Mira, yo no sé por qué, pero mi madre falleció en el 2015, ahora estamos en el 2000,
23 y ahora me acuerdo más de ella que 2 años después de fallecer. Y muchas veces el Señor me trae recuerdos como el que te voy a compartir ahora, en uno de los momentos más tristes de mi vida, cuando ya mi madre tenía metástasis y estábamos en el hospital Sagrado Corazón y estaban todos mis hermanos y mi padre, todos llorando alrededor de mi madre y mi madre estaba ya con la cabeza perdida, toda la cabeza ya la tenía llena de tumores. Y hubo un momento que ya ni siquiera podía comer, fue la última comida de mi madre. Entonces, nadie sabía que era su última comida, pero algo ocurre en el mundo espiritual que te va avisando y te va preparando para esa última comida. Y recuerdo que le trajeron la bandejita a mi madre y mi madre ya no le funcionaba la cabeza y ni siquiera coordinaba para tragarse el alimento. Y mientras que masticaba e intentaba tragarse el alimento, recuerdo que mi madre se ahogaba, tosía, pero cuando tosía empezaba a reírse. 2 días, 3 días antes, ella había recibido al Señor. Ella tuvo una convicción de pecado, se dio cuenta de que su vida había sido una vida de espaldas a Dios, recibió a Cristo y como una niña pequeña comenzó un camino al gozo. Y yo recuerdo que mi madre ya no coordinaba, pero la presencia de Dios que había en ese momento, cómo el Espíritu Santo te prepara para consagrar ese dolor, que comenzamos a cantar alabanzas allí alrededor de mi madre, comenzamos a orar el Padre Nuestro, comenzamos a ponerle canciones que le gustaban hasta que mi madre partió con el Señor. Si yo hubiera pensado esto en vista al futuro, yo hubiera dicho, no, que no pase yo por este dolor, que no pase por este umbral. Pero el Espíritu Santo, como buen maestro y como tu mejor amigo y como el Espíritu de Jesús dentro de ti, te va a preparar en el peor momento de tu vida para que puedas consagrar tus emociones. Y algún día puedas decir cuánto había deseado estar con vosotros, cuánto había deseado estar con la gente y con mis hermanos de la iglesia, cuánto tiempo había deseado un tiempo de presencia con el Padre. Y hay una simbología preciosa con el pan y el vino. Y mientras venía en el AVE, me di cuenta de algo que pues yo no había escudriñado. Sabes que la palabra siempre te va dando sustancia, ¿verdad? Sabéis que el pan representa el cuerpo de Cristo. Cuando el pan es quebrado, es partido, es un símbolo de cómo el cuerpo de Jesús fue traspasado, rota su piel por los clavos en una cruz. Y el cuerpo es su carne. Cuando partimos el pan es un símbolo del quebranto de Jesucristo en la cruz. Y la sangre, ¿sabéis qué es? O sea, el vino es la sangre derramada por cada uno de nosotros. Porque la sangre fluye la vida. Y Él derrama vida para dar vida. A cada uno de nosotros, si queremos saber cómo estamos, nos tienen que hacer una analítica, ¿verdad? Para ver cómo está la sangre. Pero el creador del universo derrama sangre para limpiar la tuya. Derramó completamente su sangre. Y en esta escena vemos que 2 veces Él levanta la copa de vino. Yo no me había fijado en este detalle. Pero veo que dice la palabra, si lo podéis leer aquí, dice que lo primero que hace es que coge el vino, dice que lo levanta y da gracias a Dios por ella. Después toma el pan, lo bendice, da gracias a Dios por el pan y lo reparte. Y después por tercera vez, es la segunda vez que sube la copa de vino. Y yo le preguntaba hoy viniendo en el AVE al Espíritu Santo, ¿por qué 2 veces Él comparte y da gracias a Dios por el vino, por la sangre? ¿Y sabes qué me respondía el Espíritu Santo? La cruz comenzó en Getsemaní. Y ahí el Señor Jesucristo sudó sangre. Y esta fue la primera vez que derramó sangre. Y fue porque la prensa del pecado comenzó a exprimirlo. Por eso pedía, por favor, no te apartes de mí, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí comenzó a experimentar el peso del pecado sobre Jesús. Y dice la palabra que sudó sangre. Y la segunda vez que levanta la copa de vino fue el derramamiento en la cruz. Y ahí derramó su sangre para limpieza de pecado de todos nosotros. Así que la Santa Cena es un símbolo profético de la obra de Cristo en tu vida. Es un símbolo profético en una cena de un momento de comunión, de un momento de fusión con el ADN de Cristo. Por eso decía, hagan esto en memoria de mí. ¿Sabes que esta no es la primera vez que vemos este acto profético? Si hacéis un estudio y miráis en los 4 evangelios, Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9,
y Juan 6, haciendo un método comparativo, sabes que vemos un acto profético parecido al de este, y es el reparto, ¿verdad? La alimentación de los 5.000. ¿Cuántos han leído esta parte donde se multiplican los panes, ¿verdad? Y los peces. Mira, quiero recordarte algo. Ese milagro ocurre en Betsaida, con una gran multitud que iba de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Fíjate que nadie sabía que lo que iban a celebrar estaba hablando de Cristo. Y Cristo estaba allí. Juan el Bautista acababa de morir. Jesús tenía 32 años. Desde que tenía 12 años, él había participado de la Pascua como hijo de la ley. ¿Sabéis que un judío con 12 años era declarado hijo de la ley y ya podía participar del servicio de la Pascua? Una fiesta que hablaba de él. Y él llevaba 20 años participando de esa fiesta, pero ese año con 32 años era el único año que para que se cumpliera el sacrificio en la cruz en el tiempo determinado, él dijo, no iré a Jerusalén, pero hoy de manera profética, yo mismo les voy a repartir el pan. Y ahí comenzó el reparto del pan, y comenzó la multiplicación, pan multiplicado, pan bendecido para mujeres, para niños y para todos los que estaban allí. Y la primera palabra que da Jesús en esa escena, si veis en Juan 6, versículo 35, es, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El pan de vida es su palabra hoy. Cuando tú te acercas a Cristo porque tienes hambre y tú tomas una porción, como hacía el pueblo de Dios en el desierto, dice que en la madrugada ellos se levantaban y aparecían unos copos, así como de avena, que era el maná. El maná era una sustancia celestial que tenía todos los nutrientes que el hombre necesitaba. Y qué curioso que venía en la madrugada. Y en esa madrugada, cuando ellos se levantaban, y dice que cada familia tenía suficiente para tomar ese maná, que es un símbolo de la palabra de Dios, y que ese maná no te servía para el día siguiente. Y es que nuestra comunión con Cristo es diaria. Nosotros necesitamos nutrirnos cada día. ¿Cuántos de aquí han ayunado? ¿Y cuántos han hecho dieta? Que no es lo mismo, ¿verdad? Alguno que dice, estoy de ayuno. No, usted está de dieta. Déjate de rollo. Usted está de dieta. Porque el ayuno es quitarte de algo vital para invertirlo en oración y en lectura de la palabra. Si no, usted está de dieta, ¿vale? O si no, el ayuno intermitente. Pero no el ayuno que Cristo te dice. Porque en ese momento ayunamos de la carne para comer del Espíritu y conectarnos con el ADN del Padre y darnos cuenta que no hay ningún pan que nos vaya a saciar como el pan de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida es más que la comida. La vida de Cristo es mucho más que la comida y la vida de Cristo es mucho más que la ropa. Perdemos nuestra vida buscando buenos puestos de trabajo, que está bien. Perdemos nuestra vida queriendo tener un estatus y está bien, pero pasan los años y a veces a través de esa vida, de esa ropa y de esa comida se nos olvida el pan de vida. Diario como el maná. Yo te invito a que seas intencional. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si estás caminando con el Señor, tienes que nutrirte. Tienes que nutrirte. Una de las cosas que nosotros hacemos en consejería, cuando vienen familias con conflictos, es preguntarles cuáles son tus hábitos. ¿Cuál es tu hábito diario? Bueno, pues me levanto, corriendo me tomo un café, me voy al trabajo y llego y me pongo a la comida y vengo con los niños y no sé qué. Vale. Pero, ¿cuánto tiempo estás dedicando a comer pan de vida? A la palabra, al estudio, a la meditación de la palabra. Porque el estudio de la palabra y la meditación es algo que todos necesitamos. ¿Cuántos de aquí le han dado muchas vueltas a un problema? ¿Cuántos? Levanta tu mano. Los DJs sabemos lo que es un loop, ¿verdad? Y una línea de pensamiento que se repite, y que se repite, ¿Cuántos lo han experimentado? Levanta tu mano. Pues ya sabes lo que es meditar. ¿Vale? Pues igual, pero con la palabra.
¿Y qué habrá querido decir el Señor con eso y con este verso? ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué? Señor, ¿qué me has querido hablar? Ahí estás meditando y papá, y la palabra empieza a darte de comer y comienza a levantar tu corazón, comienza a levantar tu alma, comienza a cambiar tus pensamientos, comienza a enfocarte y así día tras día perseverando en su palabra, perseverando en su alimento, enfocándote en lo que Él te habla. Y un día aquellos que perseveran son los que heredan las promesas del Señor. Muchas veces nos paramos en el primer, segundo y tercer día, mas yo te digo y te dice el Señor, sigue perseverando, sigue nutriéndote, sigue buscándole, porque aquellos que buscan encuentran y los que perseveran heredan las promesas de Dios. Hay que ser martillo con las cosas de Cristo, como aquella viuda que pedía y pedía. Así que en esa cena, para no meterme ahí, abrir demasiada ventana, en esa cena, que yo le llamo la cena de la gracia, había sitio para todo. La cena de la gracia. Más salió muy sevillano esto, ¿no? La cena de la gracia. En la cena de la gracia hay sitio para todos. A cualquier religioso, leer Juan 13 le puede romper la cabeza o se rasgaría las vestiduras. Porque vemos una escena que yo no puedo entenderla desde una mente religiosa ni desde una mente natural. Vemos en Juan 13:26 que Jesús dice a sus discípulos, aquí hay uno que me va a traicionar. Dice, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato, y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. ¿Sabes que esa es una costumbre judía para los dueños de las casas o los dueños de los sitios de hospedaje, donde cuando venía alguien que apreciaba, que respetaba y que amaba, se lo demostraba con ese acto de humildad, de coger pan, mojarlo en el plato y darle de comer? Era un acto de bondad, un acto de humildad donde tú le estabas diciendo al huésped, al invitado, a tu amigo, te respeto, te amo y te aprecio. Y Jesús le estaba diciendo a Judas, a pesar de que me vas a traicionar, a pesar de que me vas a entregar, te aprecio, te amo y te respeto. A mí me cruje la cabeza con esto. A veces somos tan exclusivos en nuestras mesas. Cuando hablo de mesas, no te hablo de una cena íntima con tu gente. Te hablo de la iglesia del Señor. Te hablo de la iglesia de Cristo. Esto es una mesa. Esto es un lugar para todos. Este fin de semana Dios me ha roto la cabeza, me ha roto el corazón. Este fin de semana Dios me seguía enseñando que la iglesia es para todos. Creas en lo que creas, vengas de donde vengas, estés donde estés, la mesa de Cristo es para todos. Gente que te va a engañar, gente que te puede traicionar, gente que a lo mejor te odia o gente que tiene prejuicios contra ti. La iglesia del Señor es una mesa, una cena de gracia para todas las personas. ¿Sabes que este domingo estábamos en la iglesia y entraron dos personas que conocimos en la calle, que eran dos payasos, que viven de vagabundos en una furgoneta y un día están durmiendo en la calle, otro en la playa? Y el domingo, con la iglesia llena de gente, que le doy gracias a Dios por lo que está pasando ahí en Chiclana, en Sevilla, y lo que también va a pasar en el próximo local que vamos a tener para la gloria del Señor. Y estaba aquello efervescente, y de repente me entran dos personajes con un gorro, un sombrero como de Charlie Chaplin, los dos, uno alto, otro bajo, uno rubio, otro moreno. Y ahora un sombrero de Charlie Chaplin con un alambre aquí, y ahora un pajarito que daba vuelta. Y los dos con globos, con un perrito que el perrito entraba de pie. Vamos, Cookie, vamos, Cookie. Tú imagínate el cuadro. Y yo allí de pastor. Y tú sabes que la iglesia es para todos, ¿verdad? ¿Sí? Pero no todos pensamos igual, ¿verdad? Entonces hay un conflicto ahí. Digo, madre mía, ¿qué hago? O sea, les digo algo y a lo mejor pierdo la salvación en ese momento para ellos, o se me va a media iglesia. Escúchame. Si tengo fotos la voy a mandar, pero era tremendo, ¿eh? O sea, el gorrito con un pájaro, que el pájaro tenía un motorcito dentro del gorro y el pájaro no paraba de dar vueltas. El perrito entró en la iglesia, quería ir al culto también.
Digo, siéntelo en la silla, hombre. Siéntelo en la silla. Y los dos ahí con los pájaros. Y lo primero que me viene a la mente, ¿sabes cuál es? El versículo de: y la semilla que cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y arrebataron la semilla. Y digo, ¡ay, que se va a llevar los pájaros! Esto se va a llevar toda la semilla hoy. Digo, ¿qué hago? Y tiqui, 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 tiqui. Y ahora de repente le dan a mi hija el gorrito. Y Daniela, papá, ¿puedo bailar con el gorrito? Y digo, ven para acá, cariño. ¡No! ¡Hola! ¡No! Y encima, alguien que lo conocía me dice, bueno, este chico viene de este estilo de vida. Encima empieza a contar toda su vida. Yo, no me cuentes más, tío. Que tengo que predicar ahora, hijo. Que me desconcentro. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo comienza a depositar un amor por ellos. Y comienzo a intentar mirarles desde otra perspectiva. Y comienzo a preguntarme por qué venían así. ¿Por qué vivían en la calle? ¿Cuál era su familia? ¿En qué lugar estaban? ¿Y sabes qué hice? Digo, mira, no me voy a concentrar en ellos. Es más, no lo quiero ni mirar. Me puse a adorar al Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adorar al Señor. Muchas veces perdemos mucho tiempo mirando las circunstancias. Muchas veces perdemos demasiado tiempo mirando a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Cuando Cristo te está diciendo que lo que quiero pasar es un rato contigo. Quiero escucharte cantar. Quiero escucharte adorar. Quiero escucharte hablar. Me enfoqué en Él. Comencé a predicar, hablé del nuevo nacimiento, y cuando comencé a predicar el nuevo nacimiento, hice un llamado de salvación. ¿Y quién te cree que estaba allí? Lo del gorrito, pero sin el gorrito. Gracias al Señor, que también pensó en mí. No solamente tenía salvación para ellos, sino cuidó mi corazón pastoral, ¿vale? Porque me iba a dar ahí un infarto. Se quitaron el gorrito, salieron al altar, o sea, no había más lágrimas para ellos, con los brazos así, llorando, papá, papá. Y encima, escúchame, cuando hizo así, tenía una cola aquí de tigre, ¿sabes? Digo, santo, es verdad, una cola de tigre. Iba con un vestido con una cola de tigre. Digo, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Y escúchame, una conversión de él con su amigo, llorando como un niño pequeño. Toda la congregación se volcó con ellos. Todos aquellos por los que yo tenía prejuicio eran los primeros que se acercaban a orar por él. Allí se comenzó, puedes ayudarme, sí. Comenzó a fluir el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, el Espíritu que te permite decirle papá. Y comencé a ver una familia, los niños se acercaban a esos hombres, los abrazaban. Ellos no podían mirar ya cualquier sitio que veían el amor de nuestros hijos, el amor de las familias de la iglesia, gente religiosa, gente legalista, gente de la gracia, empresarios, gente pobre, árabes convertidos a Cristo, gente de todas las áreas, todos en un mismo cuerpo, dándole gracias al Señor en una fiesta del cielo, porque dos pecadores que no conocían el amor del Padre, en ese momento estaban recibiendo el pan de vida, el amor del Señor y la salvación. Y esto es de lo que se trata la mesa de la gracia. Hay sitio para todos, me dijo el Señor. Y ya sabes qué hice. Me bajé al altar, los abracé, le pedí perdón al Señor y me dijo, aquí hay sitio para todo, hijo. Pues no te acuerdas cómo tú viniste. Aquí hay sitio para todos. Y entendí que esa era la mesa de Cristo, que esa era la Santa Cena. Que la Santa Cena no es un evento litúrgico. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, pero no como una liturgia, sino como un recordatorio de la obra preciosa que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. En su mesa había extranjeros, había huérfanos, había asesinos, idólatras, traicioneros, todos estaban en la mesa de la gracia, y aquel que tiene más pecado es el que recibe más honra. Por eso dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia maravillosa del Señor. Y me gustaría que en esta noche le dieras un aplauso a Cristo por la gracia maravillosa del Señor. Así si abunda el pecado y la maldad, así abundará la gracia sobre ti. En la mesa del Señor hay sitio para todos. ¿Sabes que me llaman entre semana? Vicente y Fran se llaman. Qué lindos son. Qué preciosos son, hasta con las colas de tigre en el altar. Y su gorrito. Los gorritos se la han regalado a mi hija. Los dos gorritos. Y yo decía, gloria a Dios. Ahora me vienen con otros dos diferentes, con otros colores, ¿vale? Pero sabes que esta es la cena de la gracia. Yo cada día tengo que aprender a morir a mí mismo, a mi legalismo,
a mi religión. Yo quiero morir cada día a mi religiosidad. Yo quiero que Café con Dios sea la iglesia de la gracia. Declaro en el nombre de Jesús que en esta iglesia va a sobreabundar la gracia maravillosa de Dios. Así como entraron en Adulam todos los asesinos, todos aquellos idólatras, todos aquellos despojados de la sociedad, y entraron en Adulam, que significa esa roca donde estaba el rey David, lugar de refugio. Ese es un símbolo de la iglesia. Un lugar donde entran todos los acabados y con el tiempo salen transformados. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia va a ser un lugar donde sepa abrazar a aquellos que vienen con problemas de justicia, a aquellos que vienen con deudas, a aquellos que vienen con problemas mentales, a aquellos que vienen con problemas familiares. Yo creo en esa iglesia. Y en el momento que la iglesia comienza a abrirse a esa esfera, el fluir y el amor de Dios comienza a bautizar a las personas. El pan de vida comienza a leudar dentro de ti. El vino nuevo comienza a llenar tu vaso. En el momento que la iglesia se deja de legalismos, liturgias, de prejuicios y comienza a abrir sus puertas a un pueblo caído, a una nueva humanidad. Se adapta a los medios, pero no niega los principios. En ese momento, solamente en ese momento, es cuando el Señor comienza a derramar algo nuevo sobre la iglesia del Señor. Necesitamos una reforma diaria en nuestra manera de orar, en nuestra manera de hacer iglesia, en nuestra manera de ministrar, una reforma diaria para aquellos Franes, aquellos Vicentes, aquellos perdidos que se sientan parte de una familia donde tanto los grandes como los niños muestren el amor de Jesús sobre los que la sociedad menosprecia, sobre aquellos que la sociedad rechaza, sobre aquellos que la sociedad no considera. Yo declaro en el nombre de Jesús que las puertas de esta casa van a seguir abiertas para aquellos cantantes de reggae que subían aquí, para aquellas mujeres que venían transformadas, para aquellos que venían vagabundos, para aquellos budistas, para aquellos agnósticos, ateos. Volvamos al principio. El Señor me dice, volvamos al origen, y el origen es Cristo. Yo creo en el cambio radical. Y radical, la etimología de radical es la raíz, llegar a la raíz. Volvamos a la raíz del Evangelio, donde no nos fijamos tanto en las formas, sino en las personas que se están muriendo sin un Padre. Donde no nos vamos a fijar tanto cómo hay que adorar, cómo hay que predicar, cómo hay que alabar, sino cómo hay que amar a aquellos que vienen sucios, cómo tenemos que enfocarnos en los perdidos. Cada uno de nosotros fue buscado y salvado. Así que yo creo que viene un tiempo precioso de participación de la mesa y de la iglesia de la gracia en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Vamos a participar de manera profética de la última cena, de la Santa Cena. Pero hay algo que decía el Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 18, estamos terminando. Y hoy vamos a participar de la Santa Cena. El apóstol Pablo nos sitúa en el contexto de la última cena. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17, en las siguientes instrucciones a la iglesia de Corintios, una iglesia muy pecadora, una iglesia dividida, y las instrucciones que le da para que te sitúes en el contexto de cuáles son las condiciones para participar de la Santa Cena, están aquí. Primera de Corintios 11, versículo 17 dice, no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que el contexto de la Santa Cena y del orden que Pablo está predicando es que había una fractura en el cuerpo de Cristo. Y le estaba diciendo, así no se participa de la Santa Cena. Unos comen, otros no, unos empiezan, no hay honra, aquí no hay honra, no hay cultura de honor. Así no se puede participar. Ese es el trasfondo de la Santa Cena. Y había una división, había un desorden en Corintio. Y después Pablo continúa diciendo por revelación las mismas palabras que dijo Jesucristo. Sin él haber estado ahí, comienza por obra del Espíritu Santo a decir, porque recibí por revelación que aquella noche, antes de ser traicionado, Jesús tomó el vino, dio gracias por él y dijo, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Cuando participen del vino, háganlo en memoria de mí. Y este es el pan que será traspasado
maltratado por cada uno de vosotros. Cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Así que los requisitos que Pablo explica a la iglesia para participar de la Santa Cena eran examinarte, era arreglar tus problemas con tus hermanos o las divisiones que pueda haber en tu familia, en tu casa. No te está pidiendo que vayas a arreglarlas, sino que las arregles en tu corazón, que te examines por dentro y que ahí en esa introspección dentro de ti puedas ponerte en orden, sanar esas cosas y tomar eso en memoria de mí. Dice Mateo 22, ¿por qué en memoria de Él? Mateo 22, 37 al 40 dice Jesús, el primer mandamiento que estaba en Deuteronomio es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Alguna dice con todas tus fuerzas, ¿verdad? Alguna versión. Es el primer mandamiento. El segundo, que está en Levítico: y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que el alma de Adán era perfecta hasta que entró el pecado? Y cuando entra el pecado en la vida de una persona, lo que ocurre es que se distorsionan los sentimientos, se distorsionan los pensamientos y tu fuerza de voluntad. Por eso lo que Dios te está diciendo es que si amas al Señor con todo tu corazón, es decir, con todos tus sentimientos, si amas al Señor con todos tus pensamientos, es decir, con todo tu intelecto, y con todas tus fuerzas, es decir, con toda tu voluntad, estás cumpliendo el mayor mandamiento, que es el primero. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando participemos ahora de la Santa Cena, Dios quiere, volviendo al principio, que consagres tus emociones y puedas entender que esta mesa de la gracia es para todos. Que pongas todos tus pensamientos en lo que estás haciendo en memoria de mí, y que tu cuerpo, mientras que estás tomando y participando el pan y el vino, que es un símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús, tu ADN se va a fundir con el ADN de Jesús.